Bueno, muchas gracias. Las tres mesas me han parecido, la verdad es que habéis tocado temas distintos, lo habéis hecho extraordinariamente claro y con temas que eran complejos. Yo creo que tenemos mucho que aprender todavía de la congestión, mucho que aprender de la prescripción de ejercicio físico, que es algo que no sabemos y que además nuestras consultas están muy mal diseñadas para prescribir de forma adecuada ejercicio físico, que además de esas recomendaciones tienen que tener en cuenta las características del individuo. No será lo mismo un individuo de 50 años que uno de 75 que tenga ya un ictus y que tenga alguna limitación de movimiento. Y no sabemos hacerlo bien. Por alusiones en relación con la hiperuricemia, sí que quería recordaros una cosa que yo creo que es importante. El concepto que tenemos de hiperuricemia, el concepto que tenemos de hiperuricemia analítica en los laboratorios, que nos marcan niveles anormales por encima de 6 o de 7 miligramos de cilitro, dependiendo del laboratorio, hace referencia al concepto en el que se produce la precipitación de ácido úrico y por lo tanto el paciente tiene riesgo de gota. Pero es un concepto que no es válido desde el punto de vista cardiovascular. Hay muchos estudios, algunos poblacionales, que correlacionan de forma lineal los niveles de ácido úrico con el riesgo cardiovascular. Y en general parece que hay un punto de corte donde el riesgo cardiovascular aumenta de forma significativa, que está entre los 4,5 y 5 miligramos de cilitro. Por lo tanto, preocupados por salud cardiovascular del paciente, un sujeto que tiene 5,5 miligramos de cilitro está en cierto riesgo cardiovascular. Pero como decías, y en eso tienes toda la razón, el problema es que probablemente es un factor de riesgo cardiovascular, pero su relación patogénica es la que no está tan clara. Y decías que hay que hacer estudios para ver si la reducción previene, y se han hecho tanto con alopurinol como sobre todo se hicieron cuando apareció febuxostat, que había un gran interés por el laboratorio que lo desarrollaba en demostrar, ellos conseguían reducciones mucho más intensas de ácido úrico, consiguen dejarnos a los pacientes con niveles de ácido úrico de 3, 3,5, si esa reducción mucho más intensa reducía el riesgo cardiovascular. Y el resultado fue, en el estudio global neutro, incluso como muy bien has indicado, en pacientes con cardiopatía isquémica, con un aumento no significativo de eventos cardiovasculares, que tiene ese warning. Así que sí es un factor de riesgo, pero hasta ahora actuar sobre él no modifica el riesgo cardiovascular. Nos queda más por aprender, como bien decías. Sí, muchas gracias. Bueno, es que él era uno de los autores de bueno, perdón, eso, él era uno de los autores de uno de los artículos de los que he hablado. Entonces, bueno, muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una pregunta sobre la insuficiencia cardíaca y lo que has comentado de los diuréticos, la hipopotasemia, la hipomagnesemia. En general, yo creo que, por mi poca experiencia como R5, en general los pacientes en los niveles de magnesio no suelen estar normales, más bien la tendencia es a la baja. Entonces, ¿qué recomendaciones existen, porque lo desconozco, sobre suplementar ya de entrada a pacientes en los que vamos a intensificar el tratamiento diurético con magnesio? Hola. La verdad es que no he leído ninguna recomendación en concreto. Sí que, vigilar con 3 analíticos y en caso de que existiera hipomagnesemia hay que suplementar, y esto que vemos en el hospital en el día a día, pero no he leído como ninguna recomendación específica, la verdad. En la literatura que me he revisado no existe, no lo sé. Gracias. Y yo tengo otra pregunta para la charla de la hiperuricemia, y bueno, para las dos supongo, que me ha parecido interesante, ¿no? Pues lo de los diuréticos, en general, cuando ponemos tratamientos deflectivos intensos, el ácido úrico a veces aumenta, ¿no? Entonces, ¿sería una estrategia seguir usar un diurético u otro en función del riesgo de gota o de aumento de niveles de ácido úrico? No sé si me explico.
¿Qué diurético es más hiperuricemia? Sí, los bioéticos que más hiperuricemia generan son los tiacidas. Entonces, pues como la primera elección para tratar una isquemia cardíaca aguda es la furosemida, pues bueno, en teoría si también te responde bien, pues ya estaría. Si luego hay que plantear otros tratamientos, pues bueno, se podría plantear, pero bueno, no sé. O sea, teniendo en cuenta un poco al paciente global, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todas las cosas, pues sería una cosa a valorar. Sí, pero bueno, como tenemos la estrategia de que la furosemida y los VIASA son la primera línea, pues ahí es por lo que... Pueden evitar las medidas sin estar para añadir este tipo de diurético, venga, que generen mucho beneficio. Claro, la cetazolamida, por ejemplo, ¿no? Como hay dos escuelas, ¿no? O sea, en general se recomienda la cetazolamida, pero, o sea, las tiacidas antes, pero no hay tampoco unas combinaciones establecidas, o sea, no está claro. En caso que dices tú, pues podríamos optar por la cetazolamida. Gracias. Como la estrategia de bloqueo secuencial de una nefrona hay varios puntos, pues se intentaría obviar las tiacidas y pasar a otro diurético y ya está. Yo quería hablar una cosa para ti, lo del magnesio. Hasta ahora yo creo que no hay nada del magnesio. De hecho, el siguiente ion que se está como teniendo en cuenta es más el cloro, pero el magnesio yo creo que todavía, si no alguien sabe algo que digan, pero creo que no hay nada. Bueno, es súper estudios de la cetazolamida y si hay muy fuertes que suplementan. Sí, digo, pues, me refiero con los suplementos previos, o sea, cómo llega el paciente en niveles de magnesio, no está en ese momento, no hay nada como tal. Y luego sí que está lo de las escuelas del cloretico de ganchos, pero todavía no hay tampoco nada que respecto a los pacientes con hiperuricemia. Se queda un poco colgado. Perdonad, un comentario a propósito de la hipomagnesemia. Recordad que una de las causas fundamentales de hipomagnesemia en nuestros pacientes es el uso de omeprazol. Hay que revisar primero la indicación del IBP, que tienen de forma sistemática la mayoría de los pacientes que toman 2 o más fármacos, aunque no sean gastrolesivos, porque por eso estamos encontrando niveles muy bajos de forma sistemática de magnesio. Y a veces solo con adecuar la indicación podemos mejorar. Bueno, enhorabuena, también tengo una pregunta a todos. Va para tu novela que ha hecho sobre insuficiencia cardíaca. No sé si sabes o si en alguna indicación has leído acerca de cuando añadimos cetazolamida en insuficiencia cardíaca aguda, cuánto tiempo hay que mantenerla. Que yo sé que en algún paciente he añadido cetazolamida cuando he visto que tenía alcalosis metabólica y que además no estaba respondiendo bien a dosis altas de furosemida, pero luego siempre me entra la duda de cuánto tiempo hay que mantener la cetazolamida, en qué me baso para retirarla, si bajo primero el Seguryl o que quito la cetazolamida, y si por ejemplo en la gasometría que le haces de control ha desaparecido la alcalosis metabólica, hay que quitar la cetazolamida o no. No sé si has leído algo. O sea, yo creo que el principal estudio que es Ladbor y algunos más que he revisado evalúa la descongestión a los 3 días de tratamiento, o sea que en el mínimo 3 días yo creo que habría que mantener. En general, toda la literatura que hemos revisado, que he revisado al preparar la sesión, habla mucho de cómo introducir los diuréticos, pero se habla bastante poco de cómo retirar. O sea, de hecho, casi no he mencionado porque habla muy poco, no te puedo responder más. Igual ahí, bueno, comentar un poco el mecanismo fisiopatológico de la fisiológico de la cetazolamida, lo que marca sobre todo es un arrastre, ¿no?, de todo tipo de solutos en el túbulo proximal, ¿no?, que al final, si se acaban absorbiendo a nivel distal, pues el efecto diurético de la cetazolamida queda anulado, ¿no? Entonces, la cetazolamida tiene valor si está acompañado de los diuréticos, ¿no?, por lo menos a nivel teórico se diría como... Pues sí, también, en práctica clínica siempre, ¿no?, lo primero que hacemos es, claro, lo último que se pone es la cetazolamida, ¿no?, cuando se esfuerza la carga metabólica, y es lo primero, ¿no?, que se quita. Yo he sentido que lo puedo encontrar por eso, ¿no?, porque a nivel teórico se supone que la cetazolamida como tal, cuando lo dejas solo, ¿no?, si no está acompañado de bloques más distales, pues el efecto diurético se anula porque se compensa, ¿no?, al final de la nefrona. Pero bueno, eso es a nivel teórico, ¿no?, yo también, eso te puedo decir, pero de eso... Si alguien más experimentado tiene algo que aportar, también tiene que aportar. La vida hay pacientes integrados que llevan de manera crónica, como acompañamos los
utilizado sobre todo para glaucoma de ámbulos cerrados, que es muy bien. Pero con una rastra de potasio voluntad, unos calambres impresionantes. Así que tiene mucho cuidado sobre con el arrastre de potasio, que porque arrastraba, pero con unos calambres tienen sobre todo cuando se te va al glaucoma. Pero sí que se dan las uniones de cardíaca, vamos a llamarlos inveterados, que ya no sabes qué hacer, pues ya se crean con toda la vida de manera crónica, acompañando otros diuréticos. Hacéis llevar la triazida, la furosemida, la cerazolamida y ya está. Y la cierta clínico porque no existe. Es decir, que ya son casos, pero que sí lo iban a cambiar. Cuidado con el potasio, cuidado con los agarramientos, porque los arrastran mucho los iones. ¿Más preguntas? Parece que no tenéis hambre para... Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido muy interesante, muchas gracias a nuestros ponentes y bueno, ahora nuestra relación, así que